Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, I'm Thinking. La semana pasada subí un vídeo, bueno, creo que lo veréis la semana siguiente, pero bueno, subí un vídeo sobre cómo organizarse en los estudios para poder aprobar y sacar buenas notas dependiendo del tipo de asignatura que era. Y os dejé una encuestita sobre qué tipo de vídeo más de este ámbito queríais que viera. Y ganó el de cómo organizarse y tomar apuntes. Así que me he hecho yo aquí una listita y os voy a contar los tipos de organización que conozco, así como lo que uso yo. Así que vamos para allá. Si queréis más vídeos de este estilo, dadle un like y suscribíos si no lo estáis y así apoyáis mucho más al canal. Y también pues a mí otros vídeos tampoco estaría mal, la verdad. En cuanto al método de organización, en cuanto a lo que se refiere a tomar apuntes, lo he clasificado en tres tipos de cosas. Las primeras son las carpetas, pero no las carpetas moradas, azules de toda la vida, sino unas que dentro tienen como clasificadores, por así decirlo, y entonces pues en cada hueco puedes poner cada asignatura y es tan fácil como eso y no tiene la más mínima complicación. Además de que es cómodo porque en una misma cosa pues puedes llevar todas las asignaturas. Por otro lado también están, por ejemplo, las libretas, que esta es la que uso yo para ir a la universidad, que es tan fácil como llevártela y en una mochilita y así te cabe todo para poder apuntar. Yo, por ejemplo, esta es por la primera parte de líneas y yo lo uso para apuntar los conceptos que no conozco porque en matemáticas hay cosas muy raras, y luego está la zona que es en blanco en la que yo simplemente pues apunto mis movidas, por así decirlo, las que ocurren en clase y ya está. Y luego también hay otra gente que directamente lo que hace es tener un cuaderno para cada asignatura y con ello pues se organizan bastante bien. Ahora, también en este tipo de cosas podríamos clasificarlo según el tipo de papel, porque yo pienso que según el papel puede darte una comodidad u otra. Por ejemplo, están los que son de líneas, que esos yo, por ejemplo, los utilizaría para las asignaturas de memorizar que decía en el vídeo anterior, rollo historia, lengua, etcétera, etcétera. Pero la verdad no son los que más recomiendo porque te quitan mucho espacio, porque hay tanta separación entre unas líneas y otras que yo pienso que es mejor utilizar otro tipo de papel. También están por otro lado las que son de cuadros, que esas serían más para asignaturas de razonar, aunque yo antes, cuando dejé de utilizar las de líneas, todo lo hacía con hojas de cuadros porque me parecía más cómodo. Pero si me quedo con algún tipo de papel, sin duda sería el papel en blanco. Entonces ahí te cabe todo lo que tú quieras, lo puedes organizar como tú quieras y no sé, al estar completamente en blanco yo veo mucha más claridad. Pero ahí ya cada uno, yo al menos. Y luego, por ejemplo, también está según qué color tomes las notas. Por ejemplo, yo con los bolígrafos utilizo el azul para los títulos y luego los enunciados de los ejercicios, así como ejemplos cuando el profesor está demostrando algo o está haciendo algún proceso explicando algo de la teoría. Luego el boli negro, por ejemplo, lo utilizo para las explicaciones y para la resolución de los ejercicios. Y los subrayadores los utilizo para cuando hay varios títulos, hacer una distinción entre unos y otros y marcar las palabras importantes. Y luego también a veces utilizo el lápiz cuando el profesor está haciendo, por ejemplo, una aclaración que lo dice en plan fuera de la teoría, por así decirlo. O también cuando hay algo que no conozco, me hago una exclamación o una interrogación para apuntarme que me lo mire en casa. O por ejemplo cuando quiero apuntarme la definición de algo que no conozco, pues también me lo suelo apuntar a veces ahí. Ahora voy a hablar de otro tema, que es el pasar a limpio las cosas, porque yo personalmente pienso que es muy importante pasar las cosas a limpio. Aquí podemos distinguir también otras tres maneras. La primera es tan sencilla como la otra que he mencionado anteriormente en tomar apuntes, que son los cuadernos. Solo que yo para tomar apuntes en sucio utilizaría cuadernos pequeños y luego ya en estos pues utilizaría los cuadernos grandes. Y lo del tipo de folio pues lo mismo que he dicho antes. Otro que me gusta a mí mucho y que es mi favorito es el archivador. A mí me gusta el archivador particularmente porque me da la libertad de poder organizármelo como me da absolutamente la gana. Entonces, yo por ejemplo lo tengo uno por cada asignatura y luego además al final tengo un apartado con los plásticos, uno para cada asignatura, y así puedo guardar las hojas que me van dando. Aunque a mí una técnica que me gusta mucho es usar el perforador, no sé si lo estaréis viendo que está allí, porque yo como utilizo hojas en blanco pues ya de por sí suelo perforar los folios, pues entonces también me suelo perforar las hojas y así me las puedo poner cerca de la teoría, por así decirlo, o al lado de los ejercicios, y me es más cómodo. Y también para guardar ya todos los apuntes a limpio hay otra técnica que otras veces he usado, que es la de utilizar
¿cómo llamar a esto? Cuadernos de plásticos, por así decirlo, que es simplemente como una carpeta que dentro tiene pues muchos plásticos y entonces pues pones uno por cada asignatura y mira, ya estaría, fácil, sencillo para toda la familia, no tiene mucho misterio. Y luego además una cosa muy importante es vaciar estas cosas cuando acabe el trimestre o cuando ya no necesitas el material que has apuntado de las cosas. Yo por ejemplo os voy a contar lo que hago. Tengo este archivador lleno de plásticos. El caso es que yo creo que es recomendable que cuando se acabe el trimestre intentes clasificar por cada asignatura un plástico y entonces ahí te vas guardando las cosas. Si tienes un cuaderno, por ejemplo, pues no vas a tener ese problema porque directamente te lo guardas y ya está. Pero yo creo que así ahorras más el espacio. Entonces, recapitulando lo que hago yo, digamos que yo lo que hago es, en esta libreta tomo todos los apuntes. Después llego a casa y me paso a limpio en el archivador con los folios en blanco todo lo que doy en clase, clasificándomelo obviamente entre cada asignatura. Por ejemplo, yo voy apuntándomelo así para que me sea más fácil recordarlo. Y finalmente, cuando acaba el trimestre, pues me voy guardando aquí todo lo que ya no necesito o todo lo que he dado para que así luego si lo quiero recuperar pues me sea más fácil buscarlo en un plástico. Y ahora os voy a dar un par de consejitos sobre cómo tomar apuntes, aunque esto ya os digo que depende mucho de ti y sobre todo de cómo el profesor de la clase, porque no es lo mismo que un profesor te esté obligando a dictar todo el rato a que un profesor está haciendo ejercicios, por ejemplo, o que simplemente suelte datos por ahí. El factor clave, sin duda alguna, es intentar recopilar toda la información que puedas, desde luego, porque ya que estás en clase es tu fuente de conocimiento y las cosas de las que te vas a examinar te las va a corregir el profesor, por tanto él es el que va a decirte qué es lo que es importante y lo que no. Y al fin y al cabo también si por ejemplo no te estás enterando muy bien pero consigues captar todas las cosas, luego ya cuando estés en tu casa puedes leerlo con detenimiento perfectamente todas las cosas o al día siguiente ir a preguntarle al profe. Yo, por ejemplo, me es más fácil tomar los apuntes a lápiz, al menos de las asignaturas de razonar, por así decirlo, los tipos de ejercicios con números y esas cosas, me es mucho más fácil tomarlos a lápiz que a boli. Como he dicho antes, si por ejemplo ves cuando estás tomando los apuntes que hay algo que no entiendes, ponte una interrogación al lado o recuádralo o cualquier cosa, una marquita que te puedas hacer tú para que así veas luego en casa cuando lo pases a limpio que necesitas hacer un repaso sobre esto. Y si por ejemplo estáis dando las cosas directamente desde un libro, por ejemplo en historia, en literatura, cosas así, es mucho más cómodo directamente si puedes subrayar la información, si ves que el profe está diciendo lo mismo que está poniendo en el libro y luego ya en el lateral pues te vas apuntando la información adicional. Y muy a las malas, si no quieres manchar el libro, por así decirlo, o no te cabe, utiliza post-its, porque los post-its os aseguro que son la clave. Y si no, mirad mi canal. Y por último, desde luego, es que los apuntes que tomes tú los intentes hacer de la forma que te sea más cómoda. Porque si tú ves que, por ejemplo, a mí me es más fácil a lápiz y en hoja en blanco, pero tú ves que se te da más rápido o mejor hacerlo a boli en una hoja de cuadros, pues oye, allá tú. Pero la cosa es que intentes recopilar toda la información que puedas de la manera más cómoda y luego te lo organices ya bien a limpio. Entonces así pues te permites hacerlo a sucio como quieras, pero al menos tienes lo que necesitas. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado mucho y que os haya sido útil. Y si todavía queréis más vídeos de este tipo, vosotros decídmelo en los comentarios, dale like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!